Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos al Jardín del Filólogo. Y Antonio, hoy... ¿Qué? no, Antonio Corredor. Ah, y bueno, hoy tenemos la suerte de tener a Luis Gómez Canseco, a quien me toca presentar. Es un gran placer. Nos conocemos hace mucho tiempo y la verdad es que es una de las satisfacciones que tengo en esta vida, ¿no? La amistad con Luis Gómez Canseco. Bien, él es catedrático en la Universidad de Huelva, él es experto en literatura del siglo de oro, también medieval. He traído aquí algunos ejemplos de sus obras, no me puedo extender en enumerarlas todas, tampoco tendría demasiado sentido, pero bueno, he traído esta torre de volúmenes de la colección de la Real Academia, que yo sepa empezó con el Avellaneda, ¿no? En la colección de anejos, el Guzmán de Alfarache, las comedias y tragedias de Cervantes, la Araucana. Es realmente excepcional. O sea, en cuanto a trabajo, solo con uno de esos ya estaríamos hablando de monumentos de la filología. Entonces, todo esto juntos. Aparte tenemos sus monografías, está Déjalo, con la de Antonio. don Bernardo Sandoval, o sea, realmente podría extenderme mucho. Quiero hacer un inciso, no solamente es que publique ediciones y que publique ediciones en la RAE, tengo aquí la del Laberinto de Fortuna, que ha salido en cátedra, que viene acompañada de un volumen con el aparato crítico, donde realmente propone una nueva manera de ver la épica castellana, también métricamente y en contenido. Bien, ha dirigido proyectos sobre, bueno, sobre las comedias y tragedias de Cervantes, sobre épica, en el cual estamos ahora, ¿no? Sobre escritura de soldados, etcétera, sobre humanismo, ¿no? Se me olvida que uno de sus libros más interesantes es bueno, ha tenido todo este proyecto de edición y estudio de las obras de Arias Montano, ¿no? Porque el humanismo y el humanismo sevillano en particular es una de sus ramas de estudio. Y el libro este, ¿cómo se llama? Sobre el lenguaje arcano, ¿no? El libro de José o sobre el lenguaje arcano de Aris Montano, que es un libro muy interesante y que él me asegura que muy vendido en la Universidad de Huelva. Bien, hoy nos va a hablar de un proyecto de edición en el cual estamos inmersos, de las cartas de relación de Hernán Cortés, que bueno, es un libro, como todos sabemos, importantísimo en la cultura universal, diría, particularmente hispánica, y del cual, sin embargo, solo tenemos una edición, bueno, o al menos la mejor edición es esta, que también me he traído, ¿no? La de Delgado Gómez. Y bueno, es mejorable, o sea, una buena edición, pero pensamos que es mejorable, por eso se la propusimos a cátedra y hoy Luis nos va a hablar en principio de asuntos de ecdótica, pero luego o durante, cuando veamos, podemos adentrarnos también en otros temas. Bien, Luis, ya dejo de sonrojarte. Bueno, Cuando quieras, bueno, ahora muchas gracias por venir, la verdad es que es un lujo tenerte. Cuando quieras. gracias a ti y gracias por todo eso. Eso es mentira. Tengo un grupo tengo un grupo de hermanos menores que me escriben todos los libros. Yo, mientras tanto, juego al golf, que es mi actividad fundamental. Nada más. Y hoy, bueno, con estas cosas virtuales donde es difícil, eh, se pierde la parte importante de todo esto, que es el contacto humano. Pues, pero vamos a hablar de algo que realmente es un castigo porque es filología pura, pero que creo que tiene su importancia. Y bueno, le quiero agradecer a Antonio que me permita hablar de todo esto con ustedes y espero que sirva para algo. Sobre todo porque es algo que nos toca todavía de cerca, porque Hernán Cortés no es una figura que nos sea ajena. Decía Antonio que sus textos son todavía fundamentales. Fíjense que estamos en polémicas entre el gobierno de México y el gobierno de España sobre la presencia de Cortés allí, polémicas de todo tipo con la revisión de la historia, estatuas que se tiran, es decir, sigue siendo una persona lo suficientemente importante para la vida diaria, incluso para la vida política en el mundo hispánico y en el mundo internacional, como para que estemos dándole vueltas a este asunto. Y lo lógico sería que, como decía Antonio, eh, estos textos que escribió Cortés, ya saben que mandó 5 cartas al emperador Carlos I, las 3 primeras sobre la llegada a México y la conquista del territorio y las ciudades de Tenochtitlan, y que luego
añadió 2 cartas más con otras expediciones que hizo en los años sucesivos. Bueno, pues estas cartas tienen una importancia enorme, como les decía Antonio, como documento histórico, cultural, político, una importancia que está todavía viva hoy y que lo lógico sería que en España al menos se hubiera hecho lo mismo que se ha hecho con los cuadros de Velázquez o con el Guernica de Picasso, que es restaurarlos para conservarlos de una manera digna, ¿no? Y lo lógico sería pensar que se hubiera hecho lo mismo con las cartas de Hernán Cortés y que tuviéramos un texto fijado filológicamente de una manera indiscutible. Pero lo cierto es que está muy lejos de que esto sea así y, de hecho, les decía Antonio que en verdad todavía carecemos de una verdadera edición crítica hecha con sentido filológico completo. Voy a intentar demostrarles que esto es así de una manera rápida y sencilla y centrándome en la tercera de las cartas, precisamente que trata del asedio y de la conquista de la Ciudad de México. Pero antes es importante eh, subrayar que cada una de las cartas tuvo una vida y una transmisión independiente, porque Cortés las escribe en distintos momentos de su vida en México y las envía a España cuando le interesa, muy controladamente, aunque por otro lado, también es verdad que desde muy pronto comenzaron a presentarse juntas y como si formaran parte de un mismo discurso histórico y político, pero en realidad insisto en que son cartas distintas. En el caso de la carta tercera, Cortés la firmó el 15 de mayo de 1522. Fíjense que escribió la carta y la firmó 9 meses y medio después de haber tomado la Ciudad de México y solo entonces, casi un año después, la envió a la península, a donde llegaría, ya saben los plazos que había, dependiendo de circunstancias que no podían controlar la nación, pues unos meses después. Y de esa carta nos han llegado 3 testimonios del siglo XVI, 2 de ellos manuscritos y otro impresos. Si les paso para que vean esa imagen que tienen en pantalla, es el comienzo de la carta en la copia del Códice de Viena. Ya saben que el primero de esos impresos se conserva en la Biblioteca Nacional de Austria. Ya les explicaré por qué. Se conoce con el nombre de Códice de Viena. Y en ese códice se hace copia de las 5 cartas completas, pero no solamente de esas 5 cartas de Cortés, sino de bastantes textos más referidos al descubrimiento y a la conquista de los territorios americanos. Por el papel y por la caligrafía se ha conjeturado que la carta debió escribirse a principios del siglo XVI, más concretamente entre 1520 y 1530, y parece que el responsable de su copia y de su compilación, al menos en parte, fue Juan de Samano, que era secretario del Consejo de Indias. Sabemos que es así porque en la letra del propio Samano y su nombre aparecen en una nota importante para identificar el códice, en la que se refiere a un personaje de la alta nobleza que casi con certeza podemos decir que se trata de Fernando de Habsburgo, el hermano de Carlos I, que entonces era archiduque de Austria, lo era desde 1521, y también se refiere específicamente a don Martín de Salinas, que era el embajador de la corte de Austria en España desde el año 1522, con lo cual ya vamos acotando las fechas en las que las cosas se pudieron, por lo menos el momento a partir del cual se pudieron realizar las copias. Lo que sabemos es que don Fernando de Habsburgo mostró un enorme interés por todos los asuntos americanos y conservamos cartas en las que le encarga a su embajador en España que vaya reuniendo textos sobre todo lo que le llegue de América, que le haga copias y que se los envíe a Austria. Ese es el origen del códice y esa es la razón por la cual sabemos que se conserva en Austria. Aquí tienen en imagen el comienzo de la tercera relación en el Códice de Viena, el Códice austriaco. Pero les decía que se conserva un segundo manuscrito, lo tienen en la imagen, conocido como el Códice de Madrid, porque se conserva en la Biblioteca Nacional de España. En este caso solamente incluye 4 de las cartas, la carta segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y es así porque la primera carta en realidad no es exactamente una carta de Hernán Cortés. Sabemos que Hernán Cortés escribió una primera carta, pero no nos ha llegado. Lo que nos ha llegado es una carta firmada por el Cabildo de la ciudad de Veracruz, que acababa de fundar, pero que casi con certeza podemos afirmar
que fue escrita por el propio Cortés o al menos a instancia suya. En el caso de este códice madrileño, mientras que el códice de Viena tiene algunas manos distintas, en el códice de Madrid toda la copia de las 4 cartas es obra de un único amanuense, y por el tipo de letra y por el papel y por las noticias internas del códice, parece que se escribió unos años después, un poco después del códice de Viena. Este códice de Madrid tiene además una singularidad interesantísima, y es que tiene muchísimos, pero muchas enmiendas hechas a posteriori de la copia, en la que se precisan los nombres de lugar, los nombres de personas, los datos geográficos, incluso noticias históricas muy precisas que se añaden en los márgenes. Tan es así, hay tanta voluntad de exactitud en los datos y tanta preocupación por la fidelidad geográfica e histórica que un crítico de mediados del siglo XX, Gonzalo Menéndez Pidal, propuso que sería el propio Hernán Cortés el responsable de esas enmiendas. No sabemos si fue el propio conquistador, lo dudo mucho. Lo que sin duda podemos afirmar es que fue alguien muy próximo a Cortés, por la imagen que da de Cortés en las cartas y por las noticias tan exactas sobre distancia a la hora de transcribir los nombres náhuatl. Es muy interesante. Perdón, si pasamos a la imagen siguiente, ahí tienen la portada de la impresión, el tercer testimonio del que les hablaba. Es un librito impreso por Jacobo Kronberger, un impresor alemán asentado en Sevilla, que terminó de imprimir la obra el 30 de marzo de 1523. Y el título que ven en la imagen dice: Carta tercera de relación enviada por Fernando Cortés, capitán y justicia mayor del Yucatán, ya la Nueva España del Mar Océano, al muy alto y potentísimo César, invictísimo señor, don Carlos, emperador, siempre Augusto y rey de España. Claro está que ese título no lo puso Hernán Cortés. Claro, uno manda una carta y no le pone título a la carta. Son cosas del propio impresor y de las estrategias que preparó para la difusión de la carta. Pero miren la fecha, 1523. Solo 4 años después, en 1527, la corona española prohibió que se imprimieran y que se difundieran las cartas de Hernán Cortés. Probablemente porque consideró que Hernán Cortés estaba utilizando las cartas como un instrumento de propaganda a su favor. De hecho, sabemos que fue así, luego hablaremos de ello. Y además es que en ese mismo momento, a finales de 1527, el Consejo de Indias estaba preparando el cese de Hernán Cortés como gobernador de Nueva España para sustituirlo en el gobierno por un virrey. Y en ese momento decidió que no se imprimieran, y de hecho no se vuelven a imprimir las cartas en España. Fuera de España tuvieron una difusión grande, se tradujeron al francés, al italiano, al holandés, al latín, una difusión muy, muy importante. Pero en Castilla no se volvieron a imprimir las cartas hasta el siglo XVIII, cuando ya ni siquiera reinaba la dinastía Habsburga, reinaban los Borbones, y cuando el texto de Hernán Cortés se había convertido pues, poco menos que en una curiosidad histórica. En ese momento empiezan a salir de nuevo ediciones de Hernán Cortés, de las cartas de Hernán Cortés. La primera la hace Andrés González de Barcia, que solamente incluye las cartas segunda, tercera y cuarta en sus historiadores primitivos de las Indias, que salen en el año 1749, y que utiliza como fuente la impresión de Kronberger, que son los únicos testigos que no conocen los manuscritos. Unos años después, en 1770, Francisco Antonio de Lorenzana vuelve a publicar las mismas cartas en su Historia de la Nueva España, que se imprimió en México, y vuelve a utilizar el texto de Kronberger, aunque probablemente partiendo del modelo establecido por González de Barcia. Y solo 7 años después, en 1777, un historiador escocés, William Robertson, descubre el Códice de Viena. Está investigando, está intentando localizar la primera carta de Hernán Cortés, y entonces da con ese códice que se conservaba en la antigua Biblioteca Imperial de Austria, que incluye la Carta del Cabildo de Veracruz. Pero hay que esperar casi un siglo, hasta 1842, para que esa primera carta se publique, y se publica impresa por primera vez, porque la incluye Martín Fernández de Navarrete en el primer volumen de la colección de documentos inéditos para la historia de España. Una serie de enorme importancia para los historiadores de la península ibérica.
10 años después, en 1852, Enrique de Bedia vuelve a publicar las 5 cartas. Bueno, vuelve no, es el primero que publica las 5 cartas juntas en los historiadores primitivos de Indias. Y en su caso, lo que hace es coger el texto que había editado Lorenzana en México. Y lo mismo hace prácticamente en 1866 Pascual de Gallangos en una edición que tuvo una enorme importancia. Durante muchísimo tiempo fue la gran edición de las cartas de Cortés, con el título de Cartas y Relaciones de Hernán Cortés al emperador Carlos V. Gallangos insinúa que ha manejado el Códice de Viena, probablemente conoció una copia que se hizo en el siglo XVIII de ese códice, pero lo cierto, y se puede demostrar filológicamente, es que se sirvió de la edición de Lorenzana y que además copia a Lorenzana en un montón de notas que toma directamente de él sin mencionarlo y sin nombrarlo. A partir de ahí, estamos en el año 1866, se publican varias ediciones más, pero sin ninguna intención crítica. Los editores se limitan a coger arbitrariamente algunas de las ediciones del siglo XIX y a publicarlas, a reimprimirlas de nuevo. Hay que esperar hasta el año 1958 cuando Eulalia Guzmán inicia la edición de las 5 cartas con una intención distinta, con una voluntad distinta y con el título de Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión del Anáhuac, el territorio que rodeaba Tenochtitlan. Para hacer su edición se basa en el manuscrito de, porque ella había estado en Viena por encargo del gobierno de México estudiando información, manuscritos relacionados con la historia de México que se conservaban en la Biblioteca Nacional de Austria. Pero ella no era una filóloga. De hecho, el texto en su edición es un objetivo secundario porque su empeño es de carácter político y de carácter histórico. Su libro está pensado como un discurso para contradecir a Cortés, para desacreditar a Cortés y para presentarlo como una muy mala persona. Un ser absolutamente despreciable. Es muy curioso de leer. La cosa es que, por suerte o por desgracia, solamente editó la carta primera y la segunda, no llegó a la tercera. Entonces, para lo que yo les voy a contar no me sirve de mucho. Sí me sirve otra edición que se hizo 2 años después, en 1960, también en México, por parte de Manuel Alcalá para la editorial Porrúa, con el título de Cartas de Relación, pero es una edición sin notas y que moderniza enormemente el texto, muchísimo. Y es un proceso que se va a seguir en los años siguientes. De hecho, 2 años después, la propia editorial Porrúa vuelve a editar el texto de las cartas de relación, pero en otro libro que ya no hace Manuel Alcalá, sino un historiador español, Mario Hernández Sánchez Barba, que se llama Cartas y Documentos de Hernán Cortés, y entonces lo que hacen, como es la misma editorial, cogen el texto de Alcalá y lo incluyen en el nuevo libro. Y de hecho, el propio Mario Hernández volvió a publicar las cartas de relación en 1985 en España ya y en la editorial Historia 16, y ese texto se convirtió en el referente para muchas generaciones de españoles que leyeron por primera vez las cartas de Hernán Cortés en esta edición. Sin embargo, volvió a servirse del texto de Alcalá y además lo modernizó muchísimo más e incluso alteró la materialidad de la lengua, hasta tal punto que, desde un punto de vista filológico, esa edición, aunque fue el referente para toda una generación, no tiene ningún valor filológico. Y aún así, Castro en su colección, la Biblioteca Castro, que es una colección de alta importancia dentro de la cultura contemporánea, cuando publica la carta de relación, coge el texto de Mario Hernández y lo publica de nuevo en Biblioteca Castro, probablemente por la importancia que tuvo, como les decía, para varias generaciones de españoles. Pero lo cierto es que ninguna tiene nada que ver con la verdadera filología. La única edición filológicamente aceptable es la que les decía Antonio al principio, la que preparó Ángel Delgado Gómez en 1993 para la editorial Castalia, que, pues sí, es una edición crítica que nace del cotejo de varios testimonios, que se construye con criterios filológicos, pero el problema es que los criterios filológicos con los que se construye en algún caso resultan gravemente confusos y en otros casos resultan por completo equivocados. Fíjense que, para empezar, dice que ha utilizado como testimonio principal el Códice de Viena y la razón que da, les leo literalmente, es la siguiente: es el único que contiene las 5 relaciones. Pero eso no es una razón filológica para nada. Además, el propio editor señala que en esos manuscritos están copiados
el título y el colofón de la impresión hecha por Kronberger en 1523. Y la explicación que da es absolutamente peregrina. Dice que los copistas de los dos códices, el de Viena y el de Madrid, porque aparecen los dos códices lo mismo, copiaron los títulos y los colofones del impreso, pero que el resto del texto se trasladó a partir de un manuscrito que se habría conservado en los archivos de la corte o en el Consejo de Indias, pero lo cierto es que no da ninguna prueba textual ni ninguna prueba documental de que ello sea así. En esta situación, para resolver la cuestión clave en todo este asunto, que es qué relación hay entre las copias manuscritas y la edición, la impresión princeps de la Carta Tercera, hay que atender a la filología para saberlo. Lo primero que tenemos que plantear es la cuestión de la fecha. Ya saben que el impreso sabemos que se terminó el 30 de marzo de 1523. Recuerden que la fecha de redacción de la carta era mayo de 1522. Si atendemos esa fecha, lo que parece más probable es que Hernán Cortés, cuando mandó la carta a España, enviara dos copias. Una que fue directamente a la corte y otra que se quedó en Sevilla para su impresión, dando por hecho que iban a conseguir el permiso de impresión rápidamente, y porque ya había establecido una conexión de trabajo con el impresor Kronberger. De hecho, Kronberger, por sus relaciones con Hernán Cortés, fue el impresor que introdujo la imprenta en México. Y conservamos documentación de esa relación entre ambos. Es decir, que los del Consejo de Indias tenían razón cuando pensaban que Cortés estaba utilizando sus cartas como un medio de autopropaganda. Entonces, sabemos que ese texto se imprime en marzo, a final de marzo de 1523. Del Códice de Viena solo tenemos noticias indirectas. La primera noticia que tenemos es las personas de Juan de Samano y de Martín de Salinas. Juan de Samano fue miembro, secretario del Consejo de Indias entre 1520 y 1558. Y Martín de Salinas fue embajador en España entre 1522 y 1539, con lo cual quiere decir que nos movemos una fecha entre 1522 y 1539 que coincide con el envío de la carta. Respecto al Códice de la Biblioteca Nacional, pudo trasladarse entre 1522 y 1530. Ya saben que Gonzalo Menéndez Pidal vincula las enmiendas que se hacen con el propio Cortés o con alguno de sus allegados, y efectivamente Hernán Cortés estuvo en España entre 1528 y 1530, en uno de sus dos viajes de regreso después de haber conquistado México. Con lo cual, las fechas cuadrarían. En cualquier caso, hay que tener en cuenta un hecho importante, y es que los dos códices incluyen la Carta Quinta. La Carta Quinta está fechada en 1526. Por lo que parece, las dos copias se hicieron a un tiempo, es decir, que Juan de Samano o el embajador Salinas encargó el Códice de Viena a un par de copistas para que hicieran la copia al mismo tiempo y se enviaran juntas, porque van juntas a Austria, y sabemos que el Códice de Madrid se copió del tirón por parte de un único copista, lo cual quiere decir que se tuvieron que copiar con posterioridad a 1526, es decir, a finales de 1526 o a principios de 1527. Fíjense que además esa fecha, 1527, coincide con el momento en el que la corona prohíbe la impresión y venta de las cartas de Cortés. Es decir, la difusión pública, pero no la difusión privada por medio de la copia manuscrita, y menos dentro de un entorno de poder como era el entorno de la corte. En cualquier caso, todas estas conjeturas tampoco resuelven el problema, porque podría decirse que las copias se hicieron de manera independiente a partir de los originales que Hernán Cortés había remitido a España y que se conservan en la corte. Con lo cual, la única manera de saber cuál es la relación entre esos testimonios es la crítica textual. En ese sentido, lo primero que llama la atención, ya lo subrayó Ángel del Gómez, es el hecho de que tanto el manuscrito de Viena como el de Madrid copiaran los títulos y los colofones del libro de Kronberger, que eran por completo ajenos a Cortés. Un momento. Aquí tienen una página del comienzo de la Carta Tercera, y aquí tienen el colofón de Kronberger, después el colofón de Viena y después el colofón de Madrid, donde dicen lo mismo. Incluso el manuscrito dice: este libro acabó de imprimirse en la ciudad de Sevilla el 30 de marzo de 1523. No tiene sentido. Es decir, evidentemente está copiando el impreso. Pero hay otro indicio más que significativo que vincula de manera inequívoca esos tres testimonios en la división de párrafos, que es la división de párrafos.
la división de párrafos es exactamente la misma en los dos manuscritos y en el impreso. Y recuerden que los manuscritos antiguos solían inclinarse por la escritura continua con el objeto de aprovechar el papel. El uso de párrafos en los manuscritos se fue introduciendo en algunos manuscritos de Pues, calidad, de ahí pasó a la imprenta y después terminó por asentarse en el uso común. Pero incluso todo esto podría discutirse hablando de que hubiera un testimonio anterior del que parten todo. Por eso, para determinar cuál es la relación, nos tenemos que servir obligatoriamente de los instrumentos que nos ofrece la filología. Tanto el Luis, manuscrito de Viena como el manuscrito de Madrid tienen las variantes propias de cualquier copia hecha a mano. Omisiones, adiciones, repeticiones, cambios de orden en la frase, modificaciones en los tiempos verbales, alteraciones de los pronombres, variaciones en el léxico para ajustarlo al uso del copista, cambios en la concordancia del número y el género. Pero a la luz del análisis de los manuscritos se puede afirmar que el manuscrito de Madrid coincide mucho más de cerca con el impreso que el manuscrito de Viena, que actúa con más libertad, se separa, el texto es el mismo, pero se separa en esas lecturas menores. Hay incluso algunos ejemplos, muy pocos, ni siquiera les he traído ninguno porque son irrelevantes, de lecturas unitivas entre el manuscrito de Viena y el manuscrito de Madrid frente al impreso, pero como les decía, son irrelevantes y la mayoría de ellas se pueden explicar como AES embebidas. Ya saben que cuando la preposición a iba seguida de una palabra que empezaba por a, se omitía para ganar espacio. En varios casos nos encontramos con lecciones faquiliores o a veces con simples errores que parecen que los dos copistas cometieron el mismo error porque hay pasajes propicios para ello. En lo que quiero detenerme es en las muy numerosas variantes que acreditan que los dos manuscritos dependen del impreso sevillano. Aquí tienen el primer ejemplo de ellos. Nos encontramos con errores unitivos de Sevilla y Madrid y errores unitivos de Sevilla y Viena. Hay más. Les he traído los que me han parecido relevantes. Pues Sevilla y Madrid leen espacificar. Y como el copista de Madrid lo mantiene todo, sigue muy de cerca el impreso, pues mantiene especificar y mantiene Pedro de Varado. Sin embargo, el copista de Viena enmienda de especificar o Pedro de Alvarado. Y lo mismo ocurre entre Sevilla y Viena, donde pone en Sevilla Pedro Alvarado y se repite en Viena, en Madrid se enmienda y se pone Pedro de Alvarado. Pero bueno, podríamos decir esto tampoco tiene importancia. Sin embargo, vayamos a la imagen siguiente. Nos encontramos con ejemplos de lecciones faquiliores que solo se pueden explicar entendiendo que el testimonio de partida para la copia es el impreso sevillano. Vamos a los ejemplos. En Sevilla y en Madrid se lee, Madrid sigue siempre mucho más de cerca el impreso, y carpinteros, más copia del desbarato, nuestra estancia. Y en Viena se sustituye y carpinteros por y capitanes. ¿Por qué? Porque parece que los carpinteros no tienen nada que hacer en la conquista de México. Sin embargo, el contexto lee claramente carpinteros. Más copia lo sustituye por más compañía, que le parece un vocablo más adecuado desde el punto de vista militar. Desde el barato lo convierte de los baratos por simple rata, ¿no? Y el último caso es muy interesante. Es en nuestra estancia que se transforma en nuestra instancia. Lo que dice el texto original es: vio que que por nuestra estancia íbamos estrechando los enemigos, aludiendo al espacio que acababan de conquistar y en el que se acababan de sentar, puesto que están hablando del asedio a la ciudad de Tenochtitlan. El copista de Viena debió pensar que aquello no funcionaba y lo sustituye por instancia, es decir, es instancia, la fuerza, el empeño, el esfuerzo de la lucha contra el enemigo. Sin embargo, todavía el diccionario de autoridades recoge una acepción de estancia que cuadra perfectamente. Dice: en la milicia es el campamento irreales donde hace mansión el ejército. Es decir, nuestra estancia es el lugar donde se encontraba nuestro ejército. Si vamos a la imagen siguiente, nos vamos a encontrar con algunas lecturas que son sin duda erróneas, tanto en Viena como en Madrid, a partir del original de Sevilla, donde en Sevilla se lee y estacada o las pisadas, en Viena, por simple error, copia y tacada o las pasadas.
O y lo mismo respecto en Madrid respecto a Viena. 9 capitanías lo convierte en 9 cuadrillas por una mala lectura, porque el texto se lee con dificultad en ese momento, y mucha la ofensa, por mucha la defensa, y mucha la defensa no tiene ningún sentido en el contexto de la obra. Es decir, no puede ser nunca la defensa porque no trata de eso. Si vamos a la siguiente imagen, nos vamos a encontrar con ejemplos palmarios que indican inequívocamente que los dos copistas estaban partiendo de un texto eh, cuyas lecturas coincidían absolutamente con el impreso de Sevilla. Fíjense, donde Sevilla y Madrid leen ninguno obo enque, el copista de Viena copia dos veces ninguno obo enque. Es decir, se confunde porque tiene un original en que pone lo primero y repite lo mismo con podían por ellos, podían. Ya saben que a la hora de copiar memorizamos y a veces repetimos lo mismo sin darnos cuenta. Estrechando a los enemigos, ¿no? Y fíjense la siguiente, tan curiosa, y de otras a ellas comarcanas, vasallos de vuestra majestad, recibían daño de los naturales de una provincia que se dice Oaxaca, dice, estrechando los enemigos a los enemigos, perdón, y otras a ellas comarcanas, vasallos de vuestra majestad, recibían daño de los naturales de la provincia y de otras de ellas comarcanas que se dice Oaxaca. En el último caso, se repite una frase que ya estaba transcrita en la línea anterior y que se conoce que el copista miró hacia arriba, lo descuadró y lo situó sin darse cuenta de su propio error. Y quedan, por último, 4 pasajes que me parecen interesantísimos, que son pasajes de enmiendas. Los copistas realizan alguna enmienda sobre lo que previamente habían escrito, lo cual es prueba inequívoca de que estaban trasladando otro original que coincidía con el libro de Cronenberg. Copian, corrigen lo que han copiado y la corrección la hacen para ajustarse al original. En el primero de esos casos nos encontramos en harta perplejidad, que es lo que se lee en Sevilla y en Madrid, y que el copista de Viena transforma en harto peligro. En realidad, lo que hace primero es poner en harta peligro, luego tacha la O y pone, y luego peligro lo tacha porque peligro y pone encima perplejidad para corregir su error, porque habían escrito perplejidad con abreviatura en la primera sílaba, y de ahí nace el error del copista. Les digo también que los ejemplares de Kronberger tenían una calidad dudosa, a saber qué nivel de entintado tenía el ejemplar que estaban utilizando para la copia. El segundo ejemplo nace de un error de los cajistas sevillanos que taparon la frase siguiente, que si tuviesen necesidad de se retraer al agua, no les hiciesen estorbo. Es decir, como si el ejército de Cortés se fuera a retraer al agua, a la laguna que rodeaba Tenochtitlán, ¿no? Pero claro, no se retraen al agua. Por eso el copista de Viena se da inmediatamente cuenta y enmienda de retraer el agua. Dice que si tuviese necesidad de se retraer, el agua no les hiciese estorbo, ¿no? Y lo enmienda rápidamente. En M, que sigue muy de cerca el impreso, primero transcribe a el agua y luego lo tacha la preposición a y deja la misma enmienda de Viena, él, pero inicialmente pone lo mismo que aparece en el impreso. La tercera ocurrencia también es muy singular. En el texto se lee, yo llegué a aquella puente de agua cuitada. Y así se traslada en los dos manuscritos. Pero ¿qué ocurre? Que el copista de Madrid tachó la voz cuitada. ¿Por qué? Porque probablemente no entiende qué es eso de agua cuitada. Y dice, esto no tiene ningún sentido, lo tacho. Y lo que no entiende verdaderamente es que el adjetivo cuitada no se refiere a agua, sino a puente, que como ven era de uso femenino en la época, y es puente de agua cuitada. Es decir, están pasando por un puente que le está dando muchos problemas a la hora de atravesarlo. El último ejemplo resulta más sencillo, pero igualmente evidente de lo que les estoy contando. Tanto la impresión de Sevilla como el manuscrito de Viena trasladan nos comenzamos a retraer. Y sin embargo, en el manuscrito de Madrid se omite el pronombre inicial. Y copió comenzamos a retraer. Luego se dio cuenta que había cometido un error y añadió el pronombre pospuesto. Comenzamos a retraernos para no alterar lo que había escrito, pero de alguna manera recuperar lo que parecía en el original. Bueno, todo esto nos indica que los manuscritos dependen directamente del impreso de 1523.
Todos los editores modernos, desde Eulalia Guzmán hasta Ángel Delgado, han dado prioridad al testimonio del manuscrito de Viena, sin duda porque sintieron esa fascinación que el manuscrito ejerce con su áurea de antigüedad sobre cualquier estudioso. Sin embargo, obviaron un hecho que es conocido para cualquier persona que haya trabajado en literatura de la época, y es que hacer copias manuscritas de los impresos fue una práctica común que se mantuvo viva por lo menos hasta el siglo XVIII. Entre otras cosas porque las tiradas de los libros eran cortas y era difícil conseguir ejemplares. En este caso concreto, además, tenemos que tener en cuenta que en las fechas de las que estamos hablando, la corona prohibió la impresión y la venta de las cartas de Hernán Cortés desde el año 1527, y entonces la única manera de hacer el traslado era por vía de la copia manuscrita, y así se hizo. Por eso, desde un punto de vista estrictamente filológico, pasamos a la última de las imágenes, podríamos establecer ese simple y tonto estema, me aburren profundamente los estemas, pero bueno, así queda muy claro, donde el impreso sevillano de la Carta Tercera de 1523 vendría del original que envió Hernán Cortés, y a partir de ese impreso y de manera independiente por el tipo de errores que cometen, se hicieron tanto la copia de Viena como la copia de Madrid, porque probablemente las cartas que envió Cortés a la corte pues desaparecieron en el magma de la corte de Carlos I, que entre otras cosas, no lo olviden, no era corte con un asiento fijo, a diferencia de la corte de Felipe II. Aparte de eso, los copistas tampoco tuvieron ningún inconveniente en reconocer que estaban copiando de un impreso, porque, como les decía, respetaron puntualmente los párrafos que habían establecido los cajistas de Kronberger, trasladaron el título, que era una invención absoluta del impresor, e incluso, como les hemos visto y como les decía, copiaron el colofón del libro, que alude de manera inequívoca a que se trata de un impreso en la ciudad de Sevilla con la fecha concreta de impresión. Como conclusión, pues llegamos, después de este pequeño recorrido filológico, a lo que les decía Antonio, y es que el primer testimonio, el más antiguo de la Carta Tercera, lo constituye el libro impreso por Kronberger en Sevilla, y es el testimonio que hay que tomar como punto de partida y como testimonio principal a la hora de afrontar una edición crítica de Hernán Cortés, que, como quisiera haberles demostrado, está pendiente de hacer. Eso no quita el más mínimo valor a los manuscritos, tanto el de Viena como el de Madrid, porque tiene una importancia enorme en la cadena de transmisión de las cartas, y que además son un instrumento indispensable a la hora de enmendar errores, erratas, o repensar las lecturas del impreso de Sevilla. En esta situación, bueno, pues ya saben lo que nos queda. Nos queda lo que Antonio y yo tenemos propósito de hacer en el próximo año o año y pico, que es hacer una edición filológica de las cartas de Hernán Cortés. ¡Se acabó! Bien, muchas gracias, Luis. ¿Me oyes? No, Antonio, no te oigo. Sí, sí. ¿Sí? ¿Nos ¿Y oyes? Antonio? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, no sé qué ha pasado, pero en fin, solucionado el problema. A ver, bueno, gracias por la presentación. Muy claro. O sea, el problema es complejo, pero lo has explicado yo creo que de manera muy clara y es evidente y sorprendente además. La decisión de Delgado, que bueno, que es una buena edición, que sus problemillas, pero una buena edición, me sigue sorprendiendo. Me sorprende la mística esta del manuscrito que le haya llevado a eso, o sea, esa teoría tan peregrina para no ver lo evidente. O sea, si alguien está copiando un colofón, es que el original es de un impreso, pero bueno, en fin. Sí, pero no solo Yo el creo que colofón, porque si dijera, mira, el colofón vale, sí, sí, sí. pero no, es que Todo lo cuando uno va al demás. Sí, texto, el sí. texto corrobora lo mismo, ¿no? En todo caso, Tampoco, tener fíjate, un manuscrito, que un manuscrito se procurara un impreso para copiar solo el colofón, sería peregrino. Pero bueno, en fin. sí, sí. Yo creo que filológicamente está muy clara la argumentación, gracias. Tenemos un tiempecito para preguntas, si lo tienes tú. Yo estoy a vuestra disposición, pero vamos, no sé nada. Adrián, buenas tardes. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, obviamente me lanzo No, yo. Basta. venga, pregunta tú. Venga, pregunta, Antonio. Bueno, obviamente tenemos una tarea por delante que no solamente es la fijación del texto,
Sí, pero esa tarea es importante, Antonio. No, obviamente, es esencial, ¿no? Porque ya lo hemos hablado alguna Esa es la vez. tarea. O sea, Hernán Cortés es un personaje esencial en la historia, sea para denigrarle, sea para celebrarle, sea para simplemente estudiarle, pero vamos, nuestra intención sería que por lo menos quienes lo hagan que se lean el texto suyo y no otra cosa que con esa transmisión Fíjate, extraña, con errores, por lo menos eso, ¿no? Que, fíjate, el gobierno de España consentiría que las lanzas de Velázquez o las meninas estuvieran rotas y llenas de manchas. No, ¿no? Porque es una parte del patrimonio cultural. En la misma medida, las cartas de Cortés son parte del patrimonio cultural, ¿no? Hay ciertos textos que deberían, ese es el propósito de la colección de la academia, pero incluso dentro del canon de la academia debería haber unos mínimos textos cuya relevancia cultural o histórica deberían tener un tratamiento especial. Lo digo completamente en serio, igual que un Ujú. museo, ¿no? Claro, sí, sí. De hecho, es curioso que no esté en el número de este texto, ¿no? Y no argumentemos que es porque no es un texto literario en el sentido de que no es ficción, porque hay otros textos por ahí, en fin, Sí, hay... sí. Bueno, en las cartas del Pulgar pues son entre literatura, ¿no? Exacto, sí, Pero sí, entre historia y ficción, ¿no? sí, sí. Ujú. Bueno, ¿qué tareas piensas que son las más importantes de las otras, aparte de la fijación del texto? Bueno, pues mira, una de las cosas que me ha costado mucho y que no estaba en las cartas es establecer la geografía con exactitud e identificar todos los lugares. Fíjate que es una cosa evidente, tú estás editando un texto y tienes que saber a qué se refieren, de qué sitios hablan, por dónde transita la gente. Pues eso es la primera tarea, porque claro, la primera tarea es la materialidad lingüística del texto. Además, piensa que los españoles acababan de llegar allí, su conocimiento del náhuatl era cero, ¿no? Claro. Y lo que hacían era transcribir como podían, y de hecho el nombre de los mismos lugares aparece escrito de maneras diversas a lo largo de las cartas. Y eso forma parte también de cómo escribió Cortés las cartas, que seguro que las escribió a lo largo de cierto tiempo y a partir de notas que había tomado previamente un diario de campaña. Seguro, porque es muy preciso en las fechas. Sí, Esas sí, otras las cosas que hay que establecer, la cronología, ¿no? claro. Entonces, hay una serie de cosas en la materialidad del texto que hay que explicar y que no están explicadas por ningún editor. Bueno, vamos a hablar quizás después de eso, ¿no? Porque tenemos también de los criterios de edición y de la modernización, porque tenemos un público de lingüistas, pero hay una mano levantada, Adrián. Sí, Pero Adrián está gracias. haciendo... No, juro que no. Juro que no. Saludo a todos. Me parece muy interesante el proyecto, como sabéis. Y una cosa que me pregunto, por haber leído otros, como vosotros, por supuesto, muchos otros textos donde se menciona la conquista de Tenochtitlán o solamente se hace comparación con esta ciudad, me pregunto si Luis, bueno, Antonio, obviamente, que está también en el ajo, si creéis que, por ejemplo, en el pasaje del licenciado Vidguera, donde se hace la comparación entre Venecia y Tenochtitlán, si pensáis que la fuente más o menos directa puede ser justamente esta carta tercera por la importancia de Cortés, o en cambio, yo creo que en ese pasaje concreto no, porque creo que procede de otra crónica, pero ¿pensáis que la fama del conquistador puede haber arrastrado este interés por la ciudad mexicana? No es la fama del conquistador, es que Cortés en sus cartas y a partir de él, pues los historiadores tienden a comparar las ciudades de México por las que pasa con ciudades europeas. Es una práctica común en las cartas para encarecer el valor del, del, del territorio que está conquistando, ¿no? Y el territorio por el que va avanzando, entonces lo hace de manera continuada. Entonces, esa práctica de Cortés pasa a otros historiadores y esos textos se traducen por toda Europa. Entonces, de una manera directa o indirecta, el último origen de esa costumbre de comparar ciudades del nuevo territorio con ciudades europeas procede de Cortés. Hay que pensar que Cortés escribe para gente que no tiene ni la más mínima idea de dónde está y entonces está estableciendo continuamente comparaciones con el mundo mental de los que van a ser sus lectores. El emperador en primer lugar y luego los lectores, porque en principio las cartas están dirigidas al emperador,
Pero rápidamente Hernán Cortés, que es un máquina, se da cuenta de la importancia que esas cartas pueden tener para su propia promoción política. Y entonces empieza a escribir también para otros lectores. Entonces, la primera carta está dirigida al emperador, la segunda todavía bastante, pero en la tercera ya se ve que está contando lo máquina que es él, ¿no? Está haciendo una autopromoción, está haciendo propaganda de sí mismo, ¿no? Y una de esas cosas es establecer, pues, por ejemplo, a los templos los llama mezquita de manera regular. Eso le permite que el lector lo identifique con un edificio religioso que no es una iglesia, y por otro lado lo presenta como el enemigo de un territorio de reconquista, como se había hecho en Al-Ándalus, ¿no? ¿Dónde lo hayas leído Cervantes? Porque claro, en algún sitio lo tuvo que leer, no sé. No sé si fue que si Solís, Gómara, no creo, o sea, no serían las cartas estas que eran antiguallas, ¿no? Estas No impresiones. creo que las leyera, Y es porque las de Cortés ya la carta segunda, no ¿no, tenían Luis? difusión. Donde está la Sí, descripción. es la carta segunda. Sí, Es en la carta segunda, pero las cartas de Cortés ya no tienen difusión. claro. Y se prohibieron. Y además se prohibieron de verdad. Sí, sí. No se vuelven a lo que pasa es que trozos de las cartas de Cortés pasan a otros historiadores que las recogen y sobre todo recogen las prácticas de Cortés, no solamente Cortés. La gente vinculada a Pizarro imita cosas de las cartas de Cortés. Los primeros que hacen relaciones de las navegaciones y las conquistas de Pizarro lo hacen tras haber leído las cartas de Hernán Cortés. Muy bien. Si no hay preguntas, me gustaría aprovechar que tenemos, como digo, el público lingüista y encima americanista para hablar del tema de la modernización fonética. ¿Qué opinas al respecto, Luis? De Bueno, hecho, estaba esta mañana leyendo tu primera carta, bueno, la primera carta, cada carta de Cortés en tu edición, y hay algunas preguntas, ¿no? concretas que tendría para hacerte, te las haré en otro momento, pero ¿cuál es el criterio aquí, Luis? pues he seguido el mismo criterio que aplicamos en las ediciones de Siglo de Oro. Exactamente el mismo. Que es modernizar todo lo que no sea fonológico. Todo lo que son grafías y todo lo que es fonética. Entendiendo que el sistema de signos gráficos, es decir, que hay una parte de la fonética que se ha simplificado desde el siglo XIV hasta principios del XVI, y que lo que quedan son costumbres gráficas por parte de copistas y de cajistas, pero que son costumbres gráficas. En cualquier caso, y aunque pudiera haber alguna variación fonética en esas grafías, también hay que tener en cuenta que los lectores, que ciertas grafías se convierten en una barrera para la lectura. Una barrera que no añade absolutamente nada al conocimiento del texto. Porque nos da igual si pronunciaban la V diferenciada de B o no, porque a la hora de leer no varía nada. En ese caso no hay una diferencia fonética, no hay una diferencia gráfica. Pero me refiero a cosas como la C con cedilla, ¿no? No creo, aparte de eso, en manuscritos del siglo XV lo he visto yo con estos ojos, he visto la C con cedilla en posición de rima con Z y con S. En manuscritos del siglo XV. En posición de rima consonante. Entonces, cuando ante esas circunstancias veo que a lo mejor en algún sitio sí tenía alguna validez fonética, pero que en otros sitios había dejado de tenerla. Aquí en Mi, el texto recuerdo, o sea, hablo de memoria, pero recuerdo algunas que he visto esta mañana, Zibdad. sí, claro, sí, 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 sí. No, ¿recuerdas que Excelente, o sea, no excelente, ¿no? Pero para un seseante aparece así aparece en, los textos, en todos los testimonios? y, Y hay testimonios. el mismo topónimo, no recuerdo cuál era el topónimo en concreto, pero era Sí, San tengo o escrito Sant. sí, de maneras distintas, efectivamente. Efectivamente. De todas maneras, eso, ¿te acuerdas que lo hablamos al Sí, principio? He preferido ser un poco conservador en ese aspecto donde hay un límite entre la forma de la palabra y la fonética, y que luego establezcamos, si queremos ir a una mayor modernización, claro, pues es fácil modernizar. claro, Si queremos ser más conservadores en ciertas cosas, como lo he sido, por ejemplo, en la no regularización de los nombres de lugar. claro. No los he querido regular, porque también hay que entender que no es una lengua regularizada. Mira, por ejemplo, acabo de terminar la edición de Torres Villarroel. Torres Villarroel escribe mediado el 18 y la lengua no está todavía regularizada. Hay pequeñas variantes que él mismo explota
y que quiere explotar. Entre otras cosas, él controla la edición de sus libros y hay ciertas palabras. Por ejemplo, él escribe regularmente siempre sistema con X. Y lo quiere escribir así. Entonces, cambiarlo, bueno, no cambia nada al sentido, no cambia nada. Se puede poner el sistema y no pasa nada. Pero también estaría alterando la peculiaridad de la lengua que Torres Villarroel hace el esfuerzo, porque él controla sus ediciones, hace el esfuerzo en 3 o 4 palabras, hace el esfuerzo de mantener una forma que él considera más culta o etimológica. Que no es así, pero que él lo considera, ¿no? Sí. Que forma parte de su lengua, su manera personal de usar la lengua. Claro, ahí la decisión sería si es su lengua en el sentido de su grafía o si él pronunciaba sistema, lo cual es... No creo que funcione el sistema, ¿no? Es demasiado complicado, ¿no? Pero que sí tiene una voluntad de escribirlo así, sí, porque él controla las ediciones, se hacen todas bajo su estricto control y las revisa. Entre otras cosas, su padre era librero y él está en el gremio. Y por cierto, Torres Villarroel enseñó a imprimir con una imprenta pequeña a Carlos III de pequeño. ¿Ah, sí? Gracias. Cipri tenía la mano levantada, tiene la mano levantada. Hola, buenas. Bueno, muchas A la gracias, paz Luis. de Dios, señor. ¿Qué tal todo? Ave María, hermana. Sin Pues, pecado. pues me parecía muy sintomático de la dificultad de la letra cortesana el ejemplo que has puesto entre las lecciones faciliores, uno que pone copia, compañía, ¿no? Sí. Que parece casi el desarrollo de una posible abreviatura. O sea, más que una Pero no facilior, lo es. Pero claro, no no lo es, evidentemente, pero más que facilior ya parece incluso dificilior, porque la letra cortesana está tan tendente a la no, abreviatura. porque el contexto parece que está hablando de un grupo de militares. Claro, no os he puesto los contextos, solamente os he puesto... Y entonces, como está hablando de un grupo de militares, probablemente el copista, en el acto mental del traslado de lo que he visto en un texto a la copia, en esos microsegundos en lo que él ha memorizado, ha alterado la forma y pone compañía, sin darse cuenta. En ese acto, ¿por qué? Porque está en un contexto militar. Digo, no sé, me Esa es la parece explicación. casi un desarrollo de abreviatura, por Sí, interpretado sí. así. Además, efectivamente, en el impreso de Kronberger, como era práctica común, se utilizan muchísimas abreviaturas. En el caso de peligro y perplejidad, se ve claramente. El tío pone peligro porque no se da cuenta que hay una abreviatura en la primera sílaba, con una P y con una raya. Y entonces, tal. Pero en este caso, la explicación que le doy, porque no es una abreviatura, la explicación que le doy es esa, que se explica con el acto de copia. El acto de copia, una memorización y los ojos se separan del original, se va al texto de la copia y en el texto de la copia se producen esas pequeñas modificaciones que hay en todos los manuscritos, incluso los que nosotros hacemos a mano si nos ponemos a copiar, pues hay un número de errores mínimos por página que todos cometemos casi sin darnos cuenta, ¿no? Americanistas, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Han leído las cartas de Cortés? Son, de verdad, son un texto interesantísimo. No quiero decir que Hernán Cortés fuera bueno, es tremendo, pero es de una inteligencia política tremenda y de una inteligencia enorme a la hora de presentarse ante el emperador. Es tremendo. Luego, claro, es de una brutalidad espeluznante, ¿no? Y hablan de muertos con un sosiego Eso inquietante, también, ¿no? Luis, también lo hemos hablado, me parece otra dificultad de la edición, es hasta qué punto entrar en la polémica pro o anti-cortesiana. Bueno, yo creo que ahí no hay que entrar en la polémica. Hernán Cortés era un animal que iba por dinero, no hay nada que polemizar, No como lo solo iba, hacían no todos. solo iba por dinero, el dinero ya tenía. A eso voy. Es decir, pues hacen lo mismo que hacían en la Reconquista. ¿Para qué reconquistaban los territorios? Para hacerse ricos. Y se quedaban con las riquezas del enemigo. Lo que pasa es que además de la riqueza, que realmente son gente que vive en Extremadura, en Cuenca, en sitios, en condiciones realmente
difíciles y que van a buscar una vida mejor, incluso cuando... Pero fíjate, Antonio, que en el caso de Cortés, Cortés ya era rico cuando estaba en Cuba Claro. y sin embargo decide arriesgarse y ya no es tanto la riqueza, sino una voluntad de ser y de poder. Todavía ni siquiera de poder, sino una voluntad, voy a utilizar una palabra que no me parece adecuada, pero que es una voluntad heroica, ¿no? Es decir, porque Cortés ya es rico, con cerdos y con negocios de vaca y con cosas así, ya ha hecho dinero suficiente como para vivir perfectamente bien, pero quiere otra cosa y arriesga el cuello. Y luego, claro, todo lo que cuenta es de una brutalidad tremenda, ¿no? Es impensable, ¿no? Es tremendo, tremendo. Claro, a mí Pero lo que me preocupa, o sea, y lo digo de manera, o sea, no es retórico esto, es hasta qué punto hay que entrar en decir, o sea, está diciendo que es tremendo, que sí, ¿no? también hay que decir que es ¿Hasta un qué tío punto inteligente. entrar a decir eso? O sea, me parece que es evidente. Quiero decir, si yo hiciera una historia de las campañas de Alejandro Magno, evidentemente ese señor era un animal, entraba allí y mataba, o sea, en cualquier guerra, eso es lo que se hace, ¿no? Y Em, entraría en la violencia de Alejandro Magno. No se entraría. Pero en el caso de no, Cortés ahí sí. podrías argumentar, porque hace demasiado tiempo. Bueno, si se hace una historia de Napoleón, Sí, son peores todavía, ¿no? tampoco. Entonces, no sé, entonces me preocupa hasta qué punto el tono de la política nos fuerza, o sea, hasta qué punto coarta nuestra libertad como filólogos, que a mí es que no me interesa el decir que si era buena o mala persona, Hernán Cortés, No, claro, eso es irrelevante. y que Es si hizo irrelevante, sufrir a pero, mucha gente o no. pero es irrelevante regular, Antonio, porque realmente las cartas son un texto de carácter político que Claro, él escribe para configurar una imagen de sí mismo ante el emperador, en primer lugar, porque el emperador tiene... De hecho, el emperador hay un momento en que no sabe si le va a dar una palmada en la espalda o lo va a colgar. No lo sabe, no lo ha decidido. Y de hecho, lo primero que hace el emperador es tirar la pelota adelante. Ya tomaré una decisión más adelante, cuando empieza a ver el oro. Y entonces ya cuando va llegando más oro, ya le parece mejor lo que hace Cortés. Entonces, el propio texto es un texto que tiene una dimensión moral y política. La tiene. La tiene porque él está pero dando una... en otros términos, Luis, yo creo que esa dimensión, o sea, a Carlos V, o sea, no les interesa si Cortés es buena o mala persona, sino si está actuando de manera legal, si él tiene Sí, derecho a tener arrestado a un emperador, o sea, un sí. hidalgo, a dónde vas arrestando a un emperador, si se ha rebelado o no contra Velázquez, si había algún tipo de autoridad en el cabildo ese, si los frailes jerónimos, es decir, son otras cuestiones las que les interesan a ellos. Y a mí, Porque de hecho, Cortés, cuando dice, fue una batalla muy hermosa, acabamos con, y entonces da unos números tremebundos, ¿no? Y lo califica como muy hermoso, y lo califica como muy hermoso porque hermoso es un adjetivo que se usa en la época para las batallas. Y es un adjetivo recurrente. Entonces, esa parte a los lectores de la península no les resulta relevante, pero a Cortés sí le resulta relevante presentarse con una imagen determinada. Por eso digo que sí hay un acto moral en la escritura. sí, De no, otro claro, tipo, cualquier acto, o sea, cualquier presentación de un personaje, y en sus cartas Cortés es un personaje, tiene un componente moral, ¿no? Está juzgando si está actuando bien o mal. Por supuesto, a mí lo que me preocupa es hasta qué punto, o sea, yo querría mantenerlo, eh, contextualizarlo, y no quiero decir apologéticamente, ¿no? Sino que esa figura moral fuera para los años 20 del siglo XVI. sí, claro, claro, es que la clave es que estamos hablando de un texto del siglo XVI que hay que entender en el contexto del siglo XVI. Es Pero decir, entiendo que nuestro que sus, sería perdón, es decir, que sus problemas morales, no quiero decir que se comporta como de una manera bruta porque todos eran muy brutos porque era otra época, que también, ¿no? No quiero decir eso, sino que los problemas morales que él plantea son problemas morales para un contexto determinado, no para el nuestro. sí, 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 sí. Eso es absolutamente así. Y lo que hay que explicar, pero como lo que uno explica cuando está explicando a Cervantes, ¿no? Pues, ¿qué significan las cosas? Desde palabras hasta costumbres, ¿no? Exacto. Recuerdo que en el Guzmán de Alfarache me tuve que pegar una pechada de trabajar
para intentar aprender cómo se jugaba a los bolos de una manera determinada, un tipo de juego de bolos, y lo encontré en un libro impreso en México, en latín, donde explicaba cómo se jugaba, porque Mateo Alemán hacía una alusión a eso. Pues en el caso de esto es una expresión verbal, no sé qué, pero es lo mismo, es el contexto propio de un texto producido en una época que no es la nuestra. Eso es todo, ¿no? Sí. Eso es todo. Eso es todo. Pues un En todo cuadro del siglo caso, XVI, pues obviamente, siendo tú y yo españoles, extremeños, al menos para mí en parte, y publicando en yo cátedra, nos va a caer, o sea, nos vamos a meter una buena. Pero bueno, tiene la mano levantada Antonio bueno, Corredor. nos vamos a meter en una buena, no, vamos a recuperar un texto importante, lo Sí, vamos a recuperar por supuesto. filológicamente y lo vamos a presentar en un contexto histórico objetivo, ¿no? Sí. Antonio. Ujú. Sí, bueno, hola. Hola, Antonio, ¿Qué tal? me alegro de verte. Igualmente. Te veo muy guapo. Bueno, es la luz, es la luz. Se pone Botox. Yo también, pero en la espalda. En fin, que bueno, con lo último que estaban diciendo, es verdad que una edición crítica de ese tipo siempre actualiza los textos y los pone en circulación, no solo filológicamente hablando, sino también en cuanto a polémicas y tal. Y bueno, es verdad que el texto de Cortés ha dado para mucho en los últimos años y dará para mucho también a partir de la edición seguramente. Pero bueno, yo creo que en principio lo importante, como ya han dicho, es lo de presentar el texto que de hecho creo que es bastante más importante de lo que pensamos, porque más allá de la modernización del texto, etcétera, de lo que ahora comentaré algo también, pero preguntaré algo, está el asunto de cuál es el texto que estamos leyendo o analizando y trabajando. Y lo pienso porque los textos de Cortés se citan en todos los estudios de historia de la lengua española en América. Es decir, bueno, en todos los trabajos sobre la historia de la lengua española se cita a Cortés, pero ¿qué es lo que se cita? Y es decir, todo lo que se ha planteado aquí hoy lleva a la pregunta o al cuestionamiento de sobre qué base estamos haciendo los estudios de la lengua española del siglo XVI y más todavía del caso de la lengua española en América y más en una etapa crítica como, o sea, como esta, ¿no? La primera etapa realmente con personajes escritos y personajes bastante tempranos dentro del siglo XVI. Mm, 1519, cuando llega a las costas de México, ¿no? Claro, 1519, tempranísima, ¿no? es muy, muy temprano. Entonces llama mucho la atención ver todo lo que se cita estos textos, pero qué es exactamente lo que se cita. Entonces ahí yo me pregunto, siempre se habla de la modernización gráfica, de lo que es relevante desde el punto de vista fonético, fonológico, pero también a mí me llama la atención lo que ocurre en el ámbito de la morfosintaxis, por ejemplo, porque vemos que muchos textos del siglo XVI, cuando se transcriben y que son las transcripciones que se utilizan para los estudios morfosintácticos sobre el español del siglo XVI, muchas veces tienen la morfosintaxis también alterada. No me acuerdo ahora Sí. si en Corteja, de verdad no me acuerdo ahora, pero En casos del tipo de muchas la sucasa, ¿no? Sí, sí, en muchas de las ediciones de Cortés está alterada la morfosintaxis. En muchas, en muchas. Adecuadas al uso del editor, Claro, o sea, realmente. todos enseñamos y estudiamos y analizamos y vemos con las ediciones disponibles, pero Sí, sí. que es esta de Castalia, pero cuando ve uno esto, dice, bueno, ¿cuál es la fuente? Esto hay gente que lo ha estudiado, en fin, en otros textos, en otros impresos y en otros autores literarios, pero ¿sobre qué base se hacen estos análisis? Yo me imagino creo que Corde tendrá esta edición de Castalia, no lo sé. Pues yo no, creo que no, que el texto no está en el Corde, ¿no? No lo sé. Ahora, la verdad es que no, en No lo este sé, momento pero no lo. mira, Antonio, además, eso que estás planteando en la actualidad es más irritante todavía, porque yo cuando los historiadores de la lengua me dicen, no, es que trabajamos con las ediciones, eres un vago, ¿no?
porque actualmente se puede acceder a los testimonios directos, ¿no? Las ediciones están pensadas para otra cosa, no para la historia de la lengua, sino para los lectores. Exacto. Yo no trabajo para los historiadores de la lengua, trabajo para los lectores. Y si un lector, si un historiador de la lengua quiere ver, lo que debería ver es el original tal como está. Y está disponible. Pero es que Luis, el hay un manuscrito momento, está disponible. hay un momento en el cual la edición crítica tiene un valor suplementario, no digo superior, al original. Por ejemplo, en este caso tú has demostrado que no hay que ir al manuscrito, que hay que ir al impreso. Entonces, para un historiador de la lengua, Claro. pues por lo menos, o sea, no digo que se basen en nuestro texto, sería una locura, ¿no? Porque vamos a modernizar. Pero por lo menos que nuestro texto saquen que hay que ir al impreso de Kronberger y no a los Sí, pero manuscritos. bueno, No. de la historia de la lengua tendría el mismo valor cualquiera de los manuscritos que el impreso, Eso, porque son ya. testimonios de cada Bueno, copista. depende, porque son copias. O sea, sí, No de Cortés, no de Cortés. vale. De Cortés Sí, no, sí. porque el testimonio más próximo al original de Cortés es el impreso. Pero del uso de la lengua en la época, pues depende, por las cajistas de Kronberger o los copistas de Madrid o de Viena, ¿no? Sí. Claro, yo creo que desde el punto de vista de la historia de la lengua, todos los testimonios van a tener una importancia, a diferencia quizás de para la lectura, pero para el historiador de la lengua, cada testimonio va a tener una importancia en sí misma, por una Claro, parte, y eso luego, es. en definitiva, a mí la conclusión que me surge de esto es que esto muestra cómo, o sea, esto que decía Antonio, de que la edición, en cierto modo, pues sí, sirve también un poco de guía o de señal de qué hay y hacia dónde pueden dirigirse las lecturas o la investigación. En el caso de la historia de la lengua, supongo que también, o sea, la conclusión que me surge a mí es que esto es una muestra de cómo los historiadores de la lengua, o sea, la historia de la lengua y la literatura y la crítica textual, pues son disciplinas que están completamente, es decir, creo que no pueden estar la una sin la otra, ¿no? Es absolutamente necesario la colaboración con objetivos distintos, porque luego el resultado va a ser distinto, ¿no? Pero en el momento de elaboración de los trabajos hay que colaborar y hay que tenerlo en cuenta, claro que sí. Vamos, no se puede hacer una edición crítica sin tener... lo primero que uno hace en la edición crítica es intentar entender el texto, intentar entenderlo en su materialidad lingüística, en sus estructuras. Yo, cuando edité El laberinto de fortuna de Juan de Mena, lo primero que hice, porque no lo entendía, es intentar entender la métrica del poema unido a las cuestiones lingüísticas, fundamentalmente de acentuación. Y hasta que no lo entendí y lo vi claro, no me puse a editar, porque era decisivo a la hora de fijar el texto, ¿no? Porque, bueno, no voy a contar aquí la historia, pero es una cuestión de métrica que va unida al uso lingüístico, muy interesante, pero que por eso digo, lo que estás diciendo, Antonio, es así, ¿no? Hay que colaborar. Bueno, incluso la historia en general, porque para entender un texto tienes que entender el contexto en el que se produce, ¿no? El contexto histórico, la geografía, lo que estaba comentando antes, pues lo primero que haces es buscar en el mapa dónde está cada sitio, porque claro, a veces están hablando de pueblos que no existen ya, ¿no? Entonces tienes que reconstruir por dónde iban y dónde se situaban y fuentes indirectas que identifican el lugar, y a veces es muy complicado, muy complicado. Gracias. Gracias a vos, señor. Iba a cerrar, si tenéis alguna pregunta más. Si no, pues gracias, Luis. Yo sé que tu parte del trabajo está, si no hecha, casi hecha, me queda la mía. Pero tenemos mucho tiempo, todo esto. Creo que la Bueno, ha fecha de sido un placer. entrega es diciembre del 26. Yo ya lo he entregado. En fin. Bueno, Luis, un gusto verte y gracias por Un abrazo venir y por grande. una exposición de verdad tan clara sobre una cuestión que podría haber sido difícil, pero ha sido muy fácil seguirte y muy agradable. Bueno, gracias y venga, Bueno, puedes volver a la siesta. sean ustedes buenos y no lean a Hernán Cortés hasta que salga nuestra edición. Claro. Venga.